y a los que se conectan por las redes sociales. Tengo la alegría de comenzar de presentar una masterclass a cargo de un profesional que nos visita del exterior. Él es de cuna colombiana, pero reside actualmente en México, que es el ingeniero Juan Manuel López Hoyos, especialista y máster en el tema de plantas de tratamiento de agua. Primeramente, saludarlo al ingeniero Ronald Valdivieso, presidente de Avis Nacional, agradecerle su presencia, al ingeniero Jorge Franco, vicepresidente de la CIF departamental, y a todos ustedes presentes. Eh, ¿Algunas palabras, ingeniero Jorge? Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero igual de grata manera saludarlos, agradecerle a todos los asistentes y en especial a nuestro invitado, a nuestro disertante de esta masterclass, el ingeniero magíster Juan Manuel López, que viene como Sicolmex a hablar de un tema muy importante para la ciudad de Santa Cruz y me animaría a decir que también para el departamento y para toda Bolivia. Por eso es que estamos transmitiendo a través de nuestras páginas de las redes sociales al vivo para que todos puedan sacar el provecho mayor de esta calidad de clase que vamos a tener hoy. Quiero agradecer a las gestiones, a nuestros dos representantes de Avis, al ingeniero Marcelo Alvarado, que es presidente de la Asociación Boliviana de Ingenieros Sanitarios de Santa Cruz, y de la misma manera a nuestro ingeniero Ronald Valdivieso, actual presidente también de la Asociación Boliviana de Ingenieros Sanitarios del país, de Bolivia. Y a todos los representantes, también está nuestro presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en ejercicio, el ingeniero Gutiérrez. Gracias por su presencia y a todos los invitados, bienvenidos a la Casa de los Ingenieros para sacar el mayor provecho. Muchas gracias y muy buenas noches. Ingeniero Ronald Valdivieso. Ok, muy buenas noches. Como siempre, una alegría estar aquí en nuestra casa como ingenieros que somos. Y bueno, especialmente esta noche contamos con la presencia grata del ingeniero Juan Manuel López. Un saludo cordial al ingeniero Jorge Franco, vicepresidente actual de la CIP, ingeniero Marcelo Alvarado, al ingeniero Fernando Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, y a todos ustedes pues que esta noche nos visitan y acuden aquí para escuchar este tipo de master conference que no todos los días la tenemos. Es una masterclass de primer nivel y en un tema muy sentido al que tenemos nosotros hoy en día en Bolivia y en Latinoamérica. Pues simplemente como para que ustedes sepan un dato así, a nivel mundial, más de cada 10 personas, 6 no cuentan con un sistema de abastecimiento sanitario. Y más del 80% de los tratamientos o de los cursos de donde se largan las aguas sanitarias no pasan por un tratamiento, es decir, son vertidos en ríos, lagos y mares. Entonces vean ustedes la importancia de la disertación que vamos a tener esta noche. Es por eso que yo quiero agradecerle nuevamente y lo dejo pues para que usted pueda deleitarnos con su masterclass, ingeniero. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Me presento muy rápidamente. Mi nombre es Juan Manuel López. Nací en Medellín, Colombia, hace 66 años. Soy ingeniero químico de profesión. Tengo una maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, en Gainesville, y una especialización en Suecia en tratamiento de aguas residuales industriales. Tengo ya cerca de 42 años de estar metido en el tema del agua. Nací en Medellín, les decía, pero vivo en Querétaro, en México. Muchas gracias. Pero vivo en México, en Querétaro, ahí tienen su casa cuando quieran visitarnos, por allá estaremos gustosos de recibirlos. Llegué a Bolivia apenas el jueves de la semana pasada
y la verdad me he llevado una muy grata sorpresa. Tienen un hermoso país, sobre todo una hermosa gente, una hospitalidad increíble. Se los agradezco de verdad. Bueno, entonces, lo que quiero compartir con ustedes es un poquito de las experiencias, de lo que he aprendido a lo largo de todo este caminar en el tema del tratamiento del agua. Tratamiento de aguas es normalmente un curso que se lleva en ingeniería ambiental, es un curso de 2 años por lo menos, o en una maestría, en una especialidad por lo menos en 1 año. Entonces voy a tratar de hacer en 2 horitas, si me lo conceden, si ustedes me aguantan, me tienen paciencia, en 2 horitas, un repaso por todo esto, por todo lo que vemos ahí, resaltando algunas cosas que considero importantes, que considero básicas, que la gente normalmente no ve, no se enseña en las escuelas de ingeniería sanitaria, ni siquiera en los libros lo alcanza a vislumbrar uno. Entonces, eso es lo que humildemente voy a tratar de compartir con ustedes. Llaman a los británicos a beber agua potable derivada de residuos líquidos, es decir, agua tratada, agua que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales, llevarla de inmediato a una potabilizadora para sacar de ahí el agua potable. Temas candentes. Muerte de peces en el río Oder, una catástrofe anunciada en Polonia, donde aparecen toneladas de peces muertos básicamente debido a casos de descargas de aguas residuales industriales que van a dar al río y que generan esta problemática. Pugnas por el agua, también en Alemania, luchas por el tema del agua. Esto es algo que estamos viviendo todos los días. En México hace 1 mes la Comisión Nacional del Agua declara una emergencia a nivel nacional, a nivel país, la falta de agua. Ustedes son bendecidos porque todavía no han sentido ese tema de la escasez del agua, de la contaminación de su agua potable, etcétera, etcétera. Pero yo los animo a que se vayan a ir preparando mentalmente, técnicamente, ¿sí? A que en algún momento va a llegar esta problemática con ustedes. Ojalá tarde, pero va a llegar. Entonces, eso antes de empezar el tratamiento el tema del tratamiento de aguas residuales. Me gusta mostrar esta diapositiva porque aquí podemos ver la historia del tratamiento de las aguas residuales, cómo evolucionó el tema a lo largo de los años. Lo primero que se hizo cuando quisimos hablar de tratamiento de aguas residuales hace 120 años en Inglaterra, que es donde nace este tema, los ingleses preocupados por el tema de la contaminación sobre el río Támesis, ya no podían sesionar ni siquiera las autoridades por la pestilencia que pasaba por el río Támesis. Toman la decisión firme de ¿qué hacemos para descontaminar el río? ¿Okay? Y empiezan a preocuparse por el tratamiento del agua residual. Y conciben lo que se llamó y se sigue llamando hoy en día un tratamiento primario. Dijeron, del río deberíamos de quitar por lo menos los colchones, las sillas, los muertos, la gasolina que se incendia sobre el río, todo ese montón de basura que hay en el río. Entonces nace lo que se llama un tratamiento primario para remover arenas, sólidos suspendidos, material flotante, material en general de difícil o de muy lenta biodegradación. Esos fueron los primeros procesos de tratamiento de aguas residuales y esos se siguen usando aún hoy en día, ¿sí? Entonces, luego pasamos a etapas de tratamiento secundario, terciario, para remover nutrientes, nitrógeno, cuaternario, para remover compuestos orgánicos recalcitrantes, y tratamientos de 5ª generación para potabilizar de nuevo lo que un día fue agua residual. Esta tecnología para llegar a agua potable partiendo de un agua residual está perfectamente desarrollada. ¿Se justifica o no se justifica? Dependerá de un análisis costo-beneficio, obviamente, pero ya existe la tecnología. Y hay ciudades importantes en el mundo donde toman aguas residuales, las tratan, luego las llevan a la potabilizadora y se la dan a la gente. ¿Okay? No es el caso de Santa Cruz todavía, afortunadamente. Alternativas al tratamiento de aguas residuales. Me gusta resumir y decirles, todas las tecnologías que hay de tratamiento de aguas residuales las podemos agrupar en 3 grandes grupos. Procesos físicos y operaciones químicas unitarias. Los ingenieros químicos especialistas en estos temas de operaciones químicas unitarias, ¿sí? Procesos biológicos de tipo aerobio y procesos biológicos de tipo anaerobio.
Cualquier tecnología, hasta la fecha, la podemos agrupar en uno de esos tres grandes campos. Entonces, el objetivo de hoy es tratar de dar un repaso por cada una de estas áreas y ver qué es lo que considero importante que tengan en cuenta, qué es importante de resaltar. Para no desgastarnos en definir qué son procesos físicos unitarios, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. El tamizado, algunos lo conocen como desbaste, otros lo conocen como cribado, es lo mismo en esencia. Es un sistema físico donde yo quiero, mediante una reja, mediante una malla, mediante un obstáculo físico, pasar el agua por ahí y retener las basuras. Eso es todo, tamizado. Un proceso de muy bajo costo de inversión, de muy bajo costo de operación y que me ayuda a remover una gran cantidad de basura que está presente en el agua. El desarenado es simplemente darle al agua cierta condición de quietud para que las arenas, por su propio peso, por su propia diferencia en densidad con el agua, se vayan al fondo y se separen y tengo agua sin arenas. Procesos físicos muy sencillos. La sedimentación primaria. Aquí ya le damos una velocidad más baja al agua todavía que en el desarenado y sólidos pesados, pero no tan pesados como las arenas, se van a ir al fondo. Las heces fecales, sólidos, frijoles, restos de comida, todo esto se va a ir al fondo de un tanque y eso es lo que llamamos sedimentación primaria para remoción de sólidos en suspensión. De nuevo, inversiones muy bajas, costos de operación y mantenimiento muy bajos y me ayudan a ir limpiando el agua residual. La flotación, que es un proceso inverso a la sedimentación, donde el agua le doy cierta condición de quietud y aquello que es más liviano que el agua simplemente flota. Se separa por su propia densidad. Trampas de grasas, por ejemplo, para separar grasas, aceites, plásticos, etc. La igualación o homogenización, especialmente usada en el tratamiento de aguas residuales industriales, no tanto en el tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales. En aguas industriales es una obligación contar con este proceso físico, la igualación y homogenización, en un tanque especial. No lo hacemos en las aguas ordinarias. Las operaciones químicas unitarias, en lo que les gusta mucho a los ingenieros químicos. Entonces, por ejemplo, la neutralización o el ajuste de pH. El agua residual para tratarla debe estar en una condición de neutralidad, pH alrededor de 7. Las aguas domésticas, las aguas de origen municipal, afortunadamente tienen un pH neutro. No hay que preocuparnos por ese tema. Pero en el caso de las aguas industriales, es una obligación pensar en neutralizarlas. Algunas veces son ácidas, algunas veces son alcalinas, entonces tengo que adicionar químicos para neutralizar el pH del agua. El balanceo de nutrientes, de nuevo. Las aguas residuales municipales, las aguas ordinarias, tienen suficiente cantidad de macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, etcétera, y de micronutrientes, hierro, níquel, cobalto, etcétera, suficientes para poderlas tratar posteriormente. Entonces no tenemos que preocuparnos en ese tema de balanceo de nutrientes. No así en el caso de las aguas industriales. El agua de una embotelladora de gaseosa, por ejemplo, o el agua de un ingenio azucarero. Es un agua rica en glucosa, un azúcar, fácilmente biodegradable, pero como carbohidrato que es, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, no tiene nutrientes, entonces el agua de un ingenio azucarero, a menos que yo le adicione nutrientes y micronutrientes, no la voy a poder tratar bien. ¿Ok? Entonces en aguas industriales tengo que hacer un balanceo de nutrientes. La precipitación química para remover metales pesados. Aguas de una curtimbre, por ejemplo, ricas en cromo. Tengo que precipitar el cromo químicamente antes de ir a mi proceso de tratamiento, si no, no lo puedo tratar. Entonces, son operaciones que usamos normalmente en el tratamiento de aguas residuales industriales. Afortunadamente, no las necesitamos en el tratamiento de aguas municipales, de aguas ordinarias. Y aquí vienen las observaciones importantes sobre lo que me gusta compartirles a ustedes de lo que yo he aprendido. Primero, los procesos físicos unitarios no eliminan contaminación, solo la separan. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una reja a la entrada de una planta de tratamiento o un tamiz fino en la entrada de una planta de tratamiento, es un proceso físico, muy sencillo, muy fácil de instalar, muy económico. Antes de la reja yo tengo agua con sólidos, ¿verdad?
Después de la reja tengo aguas insólidos, pero los sólidos que atrapé aquí los tengo aquí en una bandeja de escurrido. Entonces lo que he hecho es separar la contaminación, pero no he reducido un microgramo de contaminación. Simplemente la separé. Lo mismo pasa en una trampa de grasas. Yo pongo una trampa de grasas, tengo agua con grasas en la entrada, agua sin grasas a la salida y las grasas están ahí. No he eliminado nada de contaminación. Hasta que yo no decida qué hacer con esto que separé en mi proceso físico, no he resuelto ningún problema. Y a la gente se le olvida ese tema. Pierden el sentido y se les olvida que es un tratamiento físico y que como tal tengo un subproducto que tengo que disponer adecuadamente. ¿Okay? La otra observación importante es que las operaciones químicas, esas donde agregamos productos químicos al agua, pues obviamente lo que hacen es incrementar los sólidos de las aguas residuales. Entonces es de por sí un contrasentido. Yo tengo agua sucia y quiero retirar de esa agua sucia todo lo que no es agua. Ese es el tratamiento del agua, básicamente, quitarle todo lo que es ajeno al agua. Pero estoy intentando hacerlo metiéndole productos químicos. Lo que estoy haciendo es incrementar los sólidos del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Definitivamente las operaciones químicas hay que tratarlas con mucho cuidado, hay que tratarlas con pinzas, porque de lo contrario lo que hago es un daño mayor que el beneficio que obtengo. ¿Sí? A pesar de su aparente sencillez de los procesos físicos y las operaciones químicas unitarias, ambos son indispensables para un buen sistema de tratamiento de aguas residuales. La mayoría de las plantas de tratamiento que yo me encuentro que no funcionan en Latinoamérica, no funcionan o porque no tienen unos buenos procesos físicos unitarios o porque no cuentan con unas buenas operaciones químicas unitarias. Entonces, antes de mirar qué está pasando con la planta de tratamiento, tenemos que regresarnos, devolvernos y ver qué tipo de procesos físicos y de operaciones químicas tenemos y cómo están trabajando esos procesos. Aquí tenemos fotografías de diferentes procesos físicos, tenemos rejillas mecanizadas, sistemas de flotación con aire disuelto, son todos procesos físicos. ¿Okay? ¿Para qué los ponemos? Para remover todo lo que no es biodegradable o es de muy lenta biodegradación. Ese es el sentido. Remover todo lo que más podamos de basura, en pocas palabras. Entonces, ya hablé un poquito de este tema. Ahora vamos a hablar de los procesos biológicos. Los procesos biológicos los podemos dividir en dos grandes grupos, procesos biológicos aerobios y procesos biológicos anaerobios. Empecemos por los aerobios, y me gusta empezar por ellos porque son los más conocidos en Latinoamérica. Es lo que conocen la mayoría de los ingenieros sanitarios. Entonces, estamos aquí. El objetivo del tratamiento secundario, después de que removí toda la basura, el objetivo es remover materia orgánica disuelta biodegradable. Ese es el objetivo, eso es lo que buscamos en un tratamiento secundario. Ojo, yo no hago tratamiento secundario si antes no hice tratamiento primario. De igual manera, yo no voy a pensar nunca en hacer un tratamiento terciario para remover nutrientes si antes no hice un secundario y previamente no hice un primario. ¿Ok? Entonces, doy por hecho que ya pasamos por el tratamiento primario adecuado. Entonces, entramos al tratamiento secundario para remover materia orgánica disuelta o coloidal en forma de partículas muy finas. Una vez que se han removido los sólidos suspendidos y grasas, se ha ajustado el pH, se ha verificado la concentración adecuada de macro y micronutrientes, el agua residual pasará ahora a un tratamiento secundario con el objeto de remover de ella la materia orgánica biodegradable aún presente en forma soluble y coloidal. Ese es el objetivo del tratamiento secundario. Todas las alternativas existentes se pueden agrupar básicamente en dos grandes grupos. Los sistemas biológicos aerobios, lo que les mostraba ahorita en el círculo, y los sistemas biológicos anaerobios. Importante de entender aquí, y como ingenieros nos cuesta mucho entenderlo. Ambos sistemas usan microorganismos como los elementos activos en el proceso de depuración.
Los que van a limpiar el agua por nosotros, los que van a hacer el trabajo por nosotros, son seres vivos, básicamente bacterias, algas, protozoarios, hongos, ¿ok? Entonces llegamos a un tanque de aireación en una planta de tratamiento y creemos que lo que está limpiando el agua son los sopladores de aire, las bombas, las tuberías. Eso no son sino un medio para que vivan muy felices ahí todos los bichos, todos los microorganismos, que son los que realmente limpian el agua por nosotros. Más que de tanques, tuberías y equipos, en realidad se trata de ecosistemas complejos con seres vivos. Y ahí es donde nos equivocamos, porque muchas veces un ingeniero pretende diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales sin asomarse siquiera a la microbiología, sin asomarse a saber qué pasa con los seres que limpian el agua por nosotros. Entonces el agua sale sucia, ¿qué hacemos? Pongámosle un soplador más grande. El agua se hace sucia y entonces ¿qué hacemos? No, eso le debe faltar más tiempo de retención, pongamos un tanque más grande. Sin analizar siquiera qué está pasando con los bichos, así les digo yo cariñosamente, o las bacterias come caca también les digo, qué está pasando con los bichos dentro del sistema. Es un ecosistema, una planta de tratamiento es un ecosistema. Hay que cuidarla como si cuidáramos una granja de pollos o una granja de engorda de cerdos o de cualquier tipo. ¿Okay? Entonces, empecemos con los sistemas biológicos aerobios, un tratamiento secundario en un sistema aerobio. ¿Qué sucede dentro de un sistema de estos? La materia orgánica biodegradable, ya dijimos, va disuelta o en forma de partículas muy finas, en forma coloidal. ¿Qué es materia orgánica biodegradable? Entonces los ingenieros, los técnicos, les gusta darle nombres importantes a eso, ¿no? Hablan de azúcares, carbohidratos, aminoácidos, proteínas y grasas. A mí me gusta enseñarle a la gente y decirle, aquí estamos hablando, cuando hablamos de materia orgánica biodegradable, estamos hablando de los orines, las heces fecales, del resto de café, la salsa de tomate, todo el moco, todo ese montón de porquería que tiramos al drenaje en los seres humanos. Eso es lo que se llama materia orgánica biodegradable. No así las cáscaras de huevo, las cáscaras de plátano, eso es de muy lenta biodegradabilidad, ¿sí? Pero todo lo otro que tiramos al drenaje nosotros es materia orgánica biodegradable. Entonces, ¿qué sucede en el sistema biológico aerobio? Las bacterias, principalmente, bacterias que se caracterizan por requerir oxígeno para vivir, por eso se llaman aerobias, requieren oxígeno así como nosotros. Estas bacterias, y requieren también nutrientes para poder hacer su material celular, para poder reproducirse. Estas bacterias se comen la materia orgánica, ¿sí? Esta materia orgánica se la comen, literalmente, la desbaratan, se la comen, la incorporan en sus células, respiran igual que nosotros, que todos nosotros, y el producto de su respiración es una mezcla de gas carbónico y agua. Eso es básicamente igual que nosotros. Y lo otro que hacen estos bichos es producir nuevas bacterias y eso es lo que denominamos en la planta de tratamiento lodos. Lo que sacamos en el tratamiento primario se llama basura. Lo que sacamos en un proceso biológico aerobio se llama lodos. ¿Qué son los lodos? Básicamente, los lodos son material proteínico unicelular. Son células de seres vivos. Es materia orgánica. ¿Okay? Del 100% de la materia orgánica biodegradable que ingresa al reactor biológico aerobio, más o menos el 50% sale en forma de gases de respiración, en forma de CO2 y agua, y casi el 50% sale en forma de lodos. Se convierte en nuevas bacterias. Entonces, ya no vamos a tener orines, heces fecales, etcétera, etcétera, sino que vamos a tener células de seres vivos. Eso es básicamente lo que sucede en un sistema biológico aerobio. Hablo de bacterias, pero en realidad son una gama de microorganismos, desde bacterias hasta protozoarios, pero los principales y los que inician el proceso son bacterias. Por eso lo podemos representar de esta manera. Ejemplos de sistemas aerobios, biológicos aerobios. Los ríos y riachuelos. Cualquier río es un sistema biológico aerobio. En el río, en la corriente, van microorganismos felices y viviendo. Hay oxígeno porque el agua del río se va aireando a medida que se va golpeando con las piedras y a medida que el oxígeno del aire se difunde en el agua por presión atmosférica. Las lagunas facultativas o lagunas aireadas de manera natural.
un cuerpo de agua, una laguna cualquiera, eso es un sistema biológico aerobio. Ahí hay oxígeno por difusión desde la atmósfera o por fotosíntesis que producen las algas, producen oxígeno. Ahí hay microorganismos. Entonces yo puedo tirar materia orgánica biodegradable a la laguna y en el extremo opuesto sacar agua limpia. ¿Sí? Es un sistema biológico aerobio natural. Obviamente, si yo le tiro demasiada materia orgánica biodegradable a mi laguna, lo que sucede es que los microorganismos felices empiezan a comer y comer y comer, y en ese proceso de comer y comer y comer, se gastan todo el oxígeno disponible, todo el oxígeno disuelto. Y entonces en un momento la laguna se vuelve anaerobia, se le acaba el oxígeno. Y es cuando los peces amanecen boca arriba, como los que les mostré del río en Polonia. No hay oxígeno disuelto, entonces los seres vivos ya no pueden estar allí. Entonces, volver una laguna naturalmente aireada en una laguna anaerobia, no necesito cubrirla, no necesito taparla. Todo lo que tengo que hacer es echarle mucha comida y se vuelve anaerobia. ¿Okay? Cuando la laguna está anaerobia y la quiero mantener como aerobia, pues la tengo que airear mecánicamente. Entonces, mi laguna se me está volviendo anaerobia, pues entonces pongo aireadores mecánicos para airearla. Las zanjas de oxidación que tienen esta configuración, básicamente parecen una pista de carreras, las zanjas de oxidación que no son más que una mejora hidráulica de una laguna aireada. ¿Sí? Los filtros percoladores, ¿sí? Trickling filter es el nombre en inglés, filtros rociadores, los filtros percoladores, los sistemas de biodiscos y los sistemas de lodos activados. Son ejemplos básicos de sistemas biológicos aerobios. En todos ellos, en mayor o menor grado, se da la reacción que les mostré anterior. ¿Okay? Pero de todos ellos, el sistema aerobio más eficiente con que contamos hoy en día en el mundo, después de 100 años, que tiene de existencia más o menos los lodos activados, es este sistema, el sistema de lodos activados. ¿Qué quiere decir que es el sistema más eficiente? Es el sistema más compacto, es el sistema que requiere menos área, menos tiempo de residencia en el sistema. Entonces yo puedo lograr lo que hago en una laguna facultativa de 1 hectárea, de 10.000 metros cuadrados, yo lo puedo hacer en un tanquecito de lodos activados de 100 metros cúbicos. O sea, una piscinita aquí pequeña, hago lo mismo. Logro el mismo efecto exactamente. Yo decido, desde el punto de vista económico, qué quiero hacer, si voy a una laguna o me voy a un sistema de lodos activados. Pero es el más eficiente sistema con que contamos hoy en día, el sistema de lodos activados. Entonces, quiero enfatizar ese sistema, porque yo sé que no es muy conocido aquí entre ustedes, y seguramente todos los días van a estar oyendo hablar de él, entonces quiero enfatizar en ese, entendiendo bien qué pasa en el sistema de lodos activados, vamos a poder entender los otros. ¿Sí? El sistema de lodos activados empieza con agua que viene de un tratamiento primario. Ya les repito, yo no llevo agua cruda a un reactor biológico aerobio. Yo no llevo agua con basura, con cáscaras, con vidrios, con condones, no lo llevo a un sistema, a un reactor. Primero quito toda esa basura, ¿ok? Entonces, esta agua la meto en un tanque. A los ingenieros, de nuevo, como nos gusta usar nombres rimbombantes, nombres muy seductores, a ese tanque le decimos un reactor biológico de crecimiento suspendido, un reactor biológico aerobio de crecimiento suspendido. Es un vulgar tanque. Un tanque que puedo hacer en acero al carbono, en acero inoxidable, en fibra de vidrio, en concreto, en adobe, en lo que quiera. El material es lo de menos, les repito. Es un tanque para contener ahí los seres vivos que van a limpiar el agua por mí. Entonces, en ese tanque de aireación meto el agua que pasó del tratamiento primario. Lo otro que hago es inyectarle aire. Sin aire los bichos no viven, se mueren. ¿Ok? Inyecto aire. Dejo que el agua permanezca entre la entrada y la salida, lo que llamamos un tiempo de residencia hidráulico, de 4, 6, 8 horas, máximo 24 horas, en un caso exagerado, 24 horas. ¿Ok? Y entonces, en ese proceso, los microorganismos que están aquí se comen toda la materia orgánica biodegradable, respiran y liberan a la atmósfera CO2 y agua, y lo otro que hacen es reproducirse. Total que a la salida del tanque ya no tengo la materia orgánica biodegradable, sino que tengo los lodos. De tal manera que si mido la remoción en el tanque de aireación entre la entrada y la salida, voy a encontrar que la máxima eficiencia de remoción de un tanque de aireación es del orden del 50%. No puede ser más. Bioquímicamente no puede ser más. ¿Dónde está la contaminación que entró en el agua y ya no está en el agua tratada? Está en la atmósfera. ¿Okay?
Ahora, lo que encontraron los técnicos hace 100 años en Inglaterra es que estas bacterias come caca, estos microorganismos, son más pesados que el agua, tienen esa característica. Entonces, si yo esta agua que sale del tanque de aireación la llevo a un tanque y le doy una condición de quietud apropiada, le doy una calma apropiada, los microorganismos por su propio peso se van al fondo del tanque, sin adicionarle químicos y sin hacer nada. Ellos solitos se van al fondo del tanque. Y entonces, ahora sí, ya tengo entre la entrada y la salida una remoción en un sistema de lodos activados del 90, 95, 98% de contaminación. ¿Dónde está la contaminación que entró en el agua y ya no está en la salida? La mitad llegó a la atmósfera y la mitad está en el fondo del sedimentador. ¿Ok? Entonces, hasta que yo no maneje y disponga adecuadamente esos lodos, yo no he resuelto sino la mitad de mi problema. Y me gusta enfatizar esto porque mucha gente hace dizque una planta de lodos activados y nunca pone un sistema para manejo y disposición de lodos. ¿Ok? Lo que encontraron apropiado los que desarrollaron el sistema fue colocar una línea que llamamos de recirculación interna de lodos. ¿Y esto para qué se hace? Básicamente para controlar la cantidad de biomasa dentro del reactor aerobio. Si hay muchos microorganismos dentro del sistema, entonces simplemente aumento la purga de lodos y disminuyo la recirculación interna. Pero si me faltan bichos en el sistema, tengo poca biomasa, tengo pocos soldaditos que limpien el agua por mí, lo que hago es aumentar la recirculación interna de lodos, disminuyendo la purga. Eso es básicamente lo que se llama un sistema de lodos activados. Un tanque de aireación, un sedimentador primario, una línea de recirculación de lodos, una línea de purga de lodos y un sistema de inyección de aire. Y aquí quiero detenerme y enfatizarles. El sistema de aireación en lodos activados es un sistema de por sí ineficiente, desde el punto de vista termodinámico altamente ineficiente. ¿Por qué? Los bichos, para poder vivir y reproducirse y hacer la limpieza por nosotros, necesitan oxígeno, igual que nosotros. Entonces, inyectamos al tanque de aireación aire, ¿verdad? Para tratar de suministrarles el oxígeno. Pero resulta que el aire tiene 19% de oxígeno. Entonces estamos metiendo un gas para tratar de aprovechar de él la quinta parte. El resto es nitrógeno y gases inertes. Entonces muevo un montón de gas por el sistema para tratar de aprovechar el oxígeno disuelto, el oxígeno que trae el aire. Entonces, por definición, es ineficiente. No hay que buscarle mucho. De hecho, en una época, en 1970, 1980, se estuvieron desarrollando en el mundo sistemas de aireación con oxígeno puro. Pero entonces había que montar junto a la planta de tratamiento una fábrica de producción de oxígeno puro. ¿Sí? Entonces, energéticamente lo puede pagar un país desarrollado. Nosotros en Latinoamérica no podemos darnos esos gustos. Entonces, que quede claro, el sistema de lodos activados es un sistema muy bueno, muy conocido, entrega un agua de muy buena calidad, pero es un sistema ineficiente y por ende tiene un costo muy alto en este tema de airear el sistema y en estar recirculando lodos. ¿Cómo luce un sistema de lodos activados cuando está sanito, cuando está saludable? Esta es una fotografía de un tanque de aireación cualquiera en una planta de lodos activados. Es un tanque con un color café claro, café oro le dicen algunos, ¿sí? Yo no debo de ver aquí en este tanque colillas de cigarrillo, condones, plásticos, basura. Si yo veo basura en mi tanque de aireación, yo no tengo nada que hacer más que devolverme a ver cómo está mi tratamiento primario, ¿ok? Pero ahí no debo ver basura. Ahora, si yo saco de este tanque una gota y la pongo al microscopio, es de las cosas más lindas que ustedes podrán ver algún día en un microscopio. Los microorganismos allí luchando, las bacterias yendo a comer popó, a comer materia orgánica biodegradable, los protozoarios persiguiendo a las bacterias. Es una cosa espectacular, linda. No huele a nada, huele a humus, a tierra húmeda, a tierra mojada. No tiene por qué oler mal. ¿Ok? Bueno. Si yo saco esa agua de allí y la paso por el sedimentador, el agua debe salir transparente, translúcida. Los microorganismos que estaban aquí en el tanque de aireación, en el sedimentador, se me van al fondo. De hecho, esto es una fotografía de un cono
donde sacamos una muestra de 1 litro de esto y a los 15, 20 minutos miren la separación. Los lodos en el fondo y el agua clara arriba. Ese es el indicativo rápido de que un sistema de lodos activados está funcionando bien. Entonces, para resumir, una planta de lodos activados o una planta de tratamiento cualquiera, de cualquier tipo, debe de tener 3 componentes básicos. Primero, un tratamiento primario con un objetivo claro, sacar de ahí basuras. Evitar que sigan basuras en mi proceso de tratamiento. De ahí sale el agua y el agua la llevo a un tratamiento secundario, en este caso de lodos activados estábamos hablando. Y saco un agua de muy buena calidad. ¿Ok? Pero lo otro que sale de mi tratamiento secundario son los lodos. Y si yo no tengo un sistema adecuado de manejo y disposición de lodos, mi planta no funciona. Entonces no pierdan de vista esto siempre. 3 componentes que tiene que tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Características de una planta basada en lodos activados: los procesos de arranque y estabilización son muy rápidos. O sea, si la planta está bien diseñada y si le llega la comida adecuada, la cantidad de agua residual adecuada, una planta de lodos activados se arranca en 1 a 2 semanas máximo. En 2 semanas se está entregando un agua de muy buena calidad. Entrega un agua de buena calidad, requiere de personal bien capacitado, que entiendan los flujos dentro de la planta de tratamiento, cuándo hay que purgar más lodos, cuándo hay que purgar menos lodos. O sea, no se opera sola, hay que operarla. Entonces requiere de personal capacitado para ello. Requiere una cantidad moderada de área, puede ser muy pequeña, si hablamos de un sistema de lodos activados convencional, con 4 o 6 horas de tiempo de residencia, o un poquito más de área si hablamos de otros sistemas de lodos activados con aireación extendida. Tiene un alto consumo de energía en aireación y mezcla, así como en recirculación interna de lodos. En general, tiene una alta producción de lodos en exceso. Les decía, más o menos la mitad de la materia orgánica que ingresa a mi planta va a salir en forma de lodos. Si yo a mi planta de tratamiento meto 1 tonelada diaria de materia orgánica biodegradable, tengo que sacar diariamente 500 kilos de lodos. No hay más de otra. ¿Okay? En general, un sistema costoso de operar. Esas son las características básicas de un sistema de lodos activados. Desde el inicio del desarrollo de esta tecnología, por allá sobre todo en la década de los 70, 1970, con la crisis energética a nivel mundial, se vio la conveniencia o la necesidad de buscar cómo bajar el costo de operar estos sistemas de lodos activados. Entonces, una de las escuelas de ingeniería lo que hizo fue: ¿cómo hago para que me cueste menos airear mi sistema de lodos activados? Entonces, se han buscado todos los días y se siguen buscando sistemas de aireación cada vez más eficientes. Los primeros sistemas de aireación que se usaron en el mundo, por allá en 1930, 1940, fueron aireadores tipo turbina, como esos que ven allí. Aireadores que lo que hacen es sacar, es simplemente un motor flotante o anclado en una estructura con unas aspas metálicas, y lo que hace el motor es sacar agua y chapucearla, decimos en Colombia. Sacarla para que se airee, se airee, se airee. Altamente ineficientes. La eficiencia de un sistema de estos no pasa del 5%. Si recordamos que las bacterias son más pesadas que el agua, si pensamos que estos tanques pueden tener 4, 5, 6 metros de profundidad, se imaginarán que aunque la turbina esté moviendo el agua arriba, en el fondo del tanque y en las paredes van a estar todos los bichos allá sedimentados. Entonces a esos microorganismos no les va a llegar oxígeno, no les va a llegar comida. Entonces son altamente ineficientes. Sin embargo, hay consultores en Latinoamérica que siguen hablando de aireadores tipo turbina, altamente ineficientes. Nacen los aireadores de segunda generación, lo que llamamos sopladores de aire, blowers en inglés. ¿Qué es un soplador de aire? ¿Cómo son los primeros sopladores de aire? Básicamente un par de masas lobulares en acero templado, ajustadas muy finamente y girando la una contra la otra, que atrapa una pequeña cantidad de aire aquí y la descarga en el extremo opuesto. Eso es un soplador. ¿Cómo muevo yo esas masas? Con un motor eléctrico, pero lo podría mover con un motor de viento si quiero, de cualquier otra forma. Entonces, obviamente, como este soplador requiere muy buen contacto en esta zona para poder que desplace el aire, que lo empuje, entonces obviamente en esta zona de contacto se produce un alto rozamiento
se produce alta temperatura, el aire sale bastante caliente, se produce ruido, ¿sí? En general, aunque son más eficientes que los aireadores tipo turbina, la eficiencia no pasa del 10% más o menos. La energía se gasta casi toda en calentar, en vibrar y en hacer bulla, no hacer ruido. Obviamente, hoy en día, los técnicos que diseñan y fabrican sopladores, pues cada vez buscan sopladores más eficientes. Ya hoy en día no usamos sopladores de este tipo, usamos sopladores tipo regenerativo, por ejemplo, muy silenciosos, con un diseño mecánico especial, o usamos sopladores de tornillo, tipo tornillo, mucho más eficientes. Luego están los aireadores de tercera generación o equipos de aspiración de aire. Son equipos que ponemos normalmente en el fondo de los tanques de las plantas de tratamiento del reactor aerobio. ¿Cómo es este sistema de aireación? Es bien sencillo, bien ingenioso. Una bomba sumergible, o sea, una bomba que está en el fondo del tanque, de impulsor abierto, está jalando el contenido del tanque y lo está descargando al mismo tanque. En la descarga de la bomba ponemos un eyector de vacío, un Venturi. Una reducción brusca en el diámetro de la tubería. De una tubería de 4 pulgadas pasamos a un agujero de 1 pulgada. Al hacer eso, creamos una zona de presión negativa o una zona de vacío, es lo que hacemos en un Venturi. Entonces, a medida que la bomba está recirculando el agua, está aspirando aire desde arriba. ¿Qué ventajas tiene ese sistema? Al estar sumergido dentro del tanque, el equipo está refrigerado de manera continua, no se calienta, lo enfría la misma agua. No hay ruido, pues el equipo está por ahí abajo, no se oye nada, se oye así como estábamos escuchando en este momento, ese es el ruido que hace. La eficiencia de un equipo de estos es el doble de la de un soplador. Cuando yo necesito un soplador de 20 caballos, logro el mismo efecto con un equipo de aspiración de aire de 10 caballos. O sea, la factura eléctrica automáticamente se me va a la mitad. Fueron desarrollados en Japón, es lo que se usa en el Japón, no se usa otro tipo de equipos de aireación. Estos son. Entonces, es la forma de reducir mi costo de aireación. Otra forma de reducir mi costo de aireación es mediante los filtros percoladores. ¿Qué es un filtro percolador? Es un sistema que llamamos de lecho empacado. Algunos lo conocen como biotorre. ¿Ok? Entonces, en un tanque abierto a la atmósfera, completamente abierto a la atmósfera, yo coloco un material inerte que pueden ser prefabricados en cemento, que puede ser roca volcánica, roca de río, que pueden ser anillos plásticos, incluso anillos de PVC. Lo que voy a hacer es subir el agua a la parte superior del filtro, rociarla sobre este filtro y dejarla que caiga. Dentro de estos intersticios, dentro de estos vacíos, yo tengo aire, está la atmósfera ahí. Entonces mi costo de aireación es 0. Simplemente el costo de bombear el agua y dejarla caer. Los microorganismos no van a crecer en una columna de agua nadando y flotando, van a crecer adheridos a estas superficies en forma de película. ¿Okay? Y el agua, mientras pasa de la parte superior a la parte inferior, los microorganismos en esas películas simplemente igual, se comen la materia orgánica, respiran y producen CO2 y se reproducen, van aumentando el tamaño de la película. Así es como funciona un filtro percolador. De nuevo, mi costo de aireación en un filtro percolador es 0, básicamente, el costo de subir el agua. Los sistemas de biodiscos, que es otro sistema de crecimiento adherido, fueron tratando de hacer una mejora de los filtros percoladores, tienen esta configuración más o menos. Yo realmente no se los recomiendo, ni intentarlo. En México ha habido grandes fracasos con este tipo de sistemas. Pero algunos los usan. Entonces, ¿cómo es la aireación en un sistema de biodiscos? El agua residual entra a esta batea, es la mitad del tanque de esto. El agua entra en un extremo y va a salir en el otro extremo posterior. Con un motorreductor de muy baja potencia, yo empiezo a darle vueltas a toda este grupo de discos. Empiezo a girarlos, ¿ok? A muy baja velocidad. Los microorganismos van a crecer adheridos a estas superficies. Cuando el microorganismo esté en la parte de arriba, sobre el agua, en la parte de aquí de arriba, el microorganismo toma oxígeno de la atmósfera, inhala. Y cuando el microorganismo da la vuelta y se mete en el agua, empieza a comer y a gastar el oxígeno. Entonces, están en ese ciclo. Inhalo, me meto allá y como, y dele. Y mi costo de aireación es un costo muy bajo porque básicamente consiste en darle la vuelta a este sistema. Pero realmente
yo tengo mis serias dudas con estos sistemas. Los reactores de tandas secuenciales o reactores SBR, que es un sistema de lodos activados que funciona por baches, no de manera continua. Sistemas usados en algunos países, sobre todo en países industrializados, se usan este tipo de sistemas. Realmente tengo dos tanques, mínimo dos tanques. Lleno un tanque con el agua cruda, pongo a airear el tanque, quito la aireación y espero que sedimenten los bichos. Luego de que sedimentan, saco el agua de la parte de arriba, saco parte de los lodos y vuelvo y empiezo el proceso. Obviamente, mientras estoy sedimentando en este tanque, tengo que tener otro tanque donde recibir el agua cruda que está llegando a la planta de tratamiento. Entonces, por eso tengo que tener como mínimo dos tanques. ¿Cuál es el ahorro de energía en un SBR? Que no tengo recirculación de lodos, no tengo un sistema que esté recirculando los lodos del sedimentador al tanque de aireación, porque la sedimentación se hace en el mismo tanque. Entonces hablamos de ahorros de energía del 10, del 15% máximo. Entonces un sistema que ayuda en algo, un poquito complicado. El problema que persiste en todos ellos es el manejo y disposición de lodos excedentes. Ya les decía, se genera una gran cantidad de lodos y tengo que manejarlos y disponerlos adecuadamente. Entonces, la otra alternativa es buscar cómo producir menos lodos en las plantas. La otra escuela de ingeniería se enfocó en esta dirección. ¿Cómo hago yo para generar menos lodos en mi planta de tratamiento? Y nace el concepto de lo que llamamos aireación extendida en una planta de lodos activados. ¿Cómo se hace la aireación extendida? Mediante una mayor cantidad de microorganismos y menos comida. Si yo hago mi diseño de lodos activados convencionales y encuentro que para tratar X flujo de agua residual necesito un tanque de 100 metros cúbicos en un sistema de lodos activados convencional, si yo quiero hacer aireación extendida, en lugar de hacer en mi tanque de 100 metros cúbicos, hoy lo hago de 300. Lo hago 3 veces más grande. La cantidad de comida que va a llegar al reactor va a ser la misma. Estamos diciendo una cantidad fija de agua residual. Entonces, en este tanque más grande, yo voy a tener más microorganismos, pero por la misma cantidad de comida, compitiendo por la misma cantidad de comida. Entonces, lo que se demostró con estos sistemas es que los bichos se desgastan más en ir por la comida que en reproducirse. Su metabolismo reproductivo se disminuye, entonces producen menos lodos, ¿sí? Porque están peleando por la comida. Pero ojo, para poder hacer un sistema de lodos activados en aireación extendida, tengo que hacer un tanque de aireación más grande, ¿ok? Requiere mayor área, es un tanque mucho más grande, 3 veces más grande, y tiene mayores costos de aireación, porque tengo que airear ahora una piscina más grande. Entonces, no es que sea una panacea, se puede usar en sistemas pequeños, en planticas de no más de 100 metros cúbicos por día, se puede usar lodos activados en aireación extendida, pero eso es básicamente. Notar cómo, aunque en menor proporción, con el sistema de aireación extendida, se siguen generando lodos en excesos. Ya no genero un 50% de lodos. ¿Cuánto genero? Genero 35, 40%. Entonces, reduzco la cantidad de lodos, pero no es que se vaya a cero, ¿no? Hay generación de lodos todavía. Entonces, ese es un pasón rápido sobre los procesos físicos, las operaciones químicas y los procesos biológicos aerobios que les quería compartir hasta ahora. Sistemas de lagunas. Ayer tuve el placer, me invitaron de las Aguapac, me invitaron a conocer el sistema lagunar de aquí de Santa Cruz, este sistema, y aprendí de ustedes, de lo que han estado haciendo aquí. Encontré que tenemos un sistema de lagunas para tratar más o menos 1000 litros por segundo, una cantidad importante de agua residual, o sea, 1 metro cúbico por segundo en todo el sistema lagunar. Y para ello estamos utilizando cerca de 140 hectáreas, fue la cifra que me pasaron más o menos. ¿Sí? Okay. Entonces, un sistema que funciona muy bien, es un conjunto de lagunas, una laguna anaerobia, una laguna facultativa y una laguna de pulimento. Está bien. Su costo de operación, en teoría, muy bajo. Es solamente el costo de jardinería, de estar limpiando todos los taludes, de estar desyerbando, de estar cuidando toda la parte periférica, básicamente. Pero, oh sorpresa, cuando yo hago mi cálculo y si yo quisiera diseñar una planta de lodos activados o de cualquier otro sistema, una planta intensiva, no extensiva, yo tengo estas dos opciones. Yo puedo tratar 1000 litros por segundo en 140 hectáreas o en un sistema compacto
de 10 hectáreas. ¿Ok? Y lograr igual o mejor calidad de agua tratada. Entonces, esto ¿por qué me gusta hacerlo ver? Porque, ojo, el sistema lagunar se usó y se usa y se usará en comunidades alejadas, en comunidades pequeñas, donde el costo de la tierra no es significativo, pero yo no quisiera hacer el cálculo de cuánto cuestan 130 hectáreas de tierra en el lugar donde están las lagunas de Santa Cruz en este momento. Porque eso es parte del costo de operación que no se está considerando. ¿Ok? 130 hectáreas de diferencia entre un sistema compacto y lo que tenemos hoy en día, quiere decir 1.300.000 metros cuadrados de área. ¿A cómo está el metro cuadrado? No sé. Y ese es el costo que tenemos ahí oculto de operación y mantenimiento, un costo de oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿Se entiende lo que he estado diciendo? Sí. Sí, perfectamente. No, ahí lo tenía previsto. ¿Ok? Si no hay preguntas, hacemos un break, estiramos las piernas, tomamos un cafecito, vamos al baño y regresamos rápidamente, ¿sí? ¿Está bien? Gracias. Continuamos. Haciendo un repaso muy rápido de lo que estamos viendo. Dijimos que lo primero que hay que hacer para tratar aguas residuales es hacer un tratamiento primario para remover basuras. Luego vamos a un tratamiento secundario para remover materia orgánica disuelta biodegradable. Y dijimos que tenemos procesos físicos y operaciones químicas unitarias, procesos biológicos aerobios, y antes de entrar a los procesos biológicos anaerobios, vamos a repasar un poco. Los componentes de una planta de tratamiento de aguas residuales, cualquiera que sea la tecnología, un tratamiento primario, un tratamiento secundario de cualquier tipo y un sistema de manejo de lodos. Cualquiera de los tres que falte y es un problema lo que tenemos, no es una planta de tratamiento de aguas residuales. Dijimos también que en los sistemas biológicos aerobios, las bacterias aerobias se consumen la materia orgánica biodegradable, ya sabemos qué es eso, y respiran como nosotros, producen CO2 y agua a la atmósfera, y lo otro que hacen es multiplicarse o reproducirse, y es lo que llamamos lodos en una planta de tratamiento de aguas residuales. En un sistema aerobio dijimos el 50% de la materia orgánica biodegradable que ingresa al sistema sale en forma de gases de respiración y el otro 45-50% casi sale en forma de lodos, y así es como se limpia el agua. ¿Okay? Alguien me preguntaba sobre el CO2, una preocupación sobre el CO2, el gas de respiración que sale en los tanques de aireación. El CO2 pues, es un gas que está en la atmósfera de manera natural. Nosotros expiramos CO2 cuando respiramos, entonces no hay de qué alarmarnos para nada. La pregunta que casi siempre surge es, ¿y este CO2? Paso allí. ¿Ese CO2 que se produce en la planta de tratamiento contribuye al efecto invernadero? Es la pregunta que se me hace. No estamos atentando contra la atmósfera. No estamos atentando contra la atmósfera al tener ese sistema. Entonces, lo que había que decir es que este carbono que va aquí en forma de gases de respiración salió de un alimento o de algo que es biodegradable. Salió de una planta, llámese una planta de yuca, llámese una caña de azúcar, llámese de una naranja, cualquier alimento. Y las plantas, el carbono lo fijan de la atmósfera, lo jalan de la atmósfera. ¿Okay? Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es regresar realmente a la atmósfera un CO2 que vino de la atmósfera. Entonces no estamos alterando para nada
el equilibrio del CO2 en la atmósfera, no estamos impactando para nada. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos nosotros de este carbono? Cuando proviene de combustibles fósiles. ¿Y por qué? Porque los combustibles fósiles tardaron millones de años en formarse. El petróleo, ustedes saben, viene de millones de años de compresión de la tierra. Entonces, el gas natural igual. Cuando yo libero ese CO2 que estuvo allá millones de años guardados y yo los libero a una rata muy alta a la atmósfera, ahí sí estoy afectando el equilibrio de CO2 en la atmósfera. Pero en nuestras plantas de tratamiento no estamos haciendo nada con este CO2, para nada, es transparente. Continuamos y vamos a hablar rápidamente de los sistemas biológicos anaerobios. Como su nombre lo indica, son sistemas en los cuales ya no requiero aire. En un sistema biológico anaerobio, la materia orgánica biodegradable, ya sabemos qué es, la utilizan bacterias, aquí sí hablamos básicamente de bacterias, no hay protozoarios anaerobios ni nada de esas cosas. Estas bacterias comen materia orgánica, literalmente, la destruyen, la desbaratan y se la comen, la incorporan en sus células. Y estos bichos que no requieren aire para vivir, al contrario, el oxígeno es tóxico para ellos. Estos microorganismos, al comerse la materia orgánica, respiran y el producto de su respiración es una mezcla de metano y gas carbónico. Entonces, comen materia orgánica biodegradable y respiran por sí solas y liberan metano y gas carbónico. Y lo otro que hacen de nuevo es reproducirse. Producen nuevas bacterias y es lo que denominamos lodos. Pero la diferencia fundamental en un sistema anaerobio con respecto a un sistema aerobio es que, primero, no requiero oxígeno en el sistema. Entonces, mi costo de aireación es 0. Segundo, que el 90-95% de la materia orgánica biodegradable va a salir del sistema en forma de gases de respiración. Y solamente un 5, máximo un 10% de esta materia orgánica se va a convertir en lodos. O sea, produzco biogás a costo 0, ¿sí? Y produzco la quinta a décima parte de lodos de lo que produzco en un sistema aerobio. Diferencias fundamentales. Y la otra, no menos importante, es que el metano es un combustible, entonces yo lo puedo usar como fuente de energía. De hecho, lo debo de quemar en mi planta de tratamiento cuando tengo un reactor anaerobio. Tengo que quemarlo y convertirlo en CO2 y agua, porque este metano sí es más dañino que el CO2. Una molécula de metano tiene el mismo efecto dañino que 23, 25 moléculas de CO2. Entonces, ese sí daña la capa de ozono y contribuye al efecto invernadero de forma importante. Entonces, mínimo hay que quemarlo. Entonces, yo puedo limpiar mi agua residual a costo 0, a costo de pasar el agua por el sistema. ¿Sí? Y a la vez que estoy limpiando el agua, lo que estoy es obteniendo energía. Es un poquito difícil de entender el sistema, yo lo sé, ya me pasó a mí hace 40 años, cuando empecé a estudiar los sistemas anaerobios. Pero ¿cómo así que yo limpio un agua, me cuesta 0 y antes genero energía? ¿Sí? Y hoy en día hay empresas en el mundo, aquí con los vecinos en Brasil, por ejemplo, que compran aguas residuales industriales concentradas, para con esas aguas residuales generar biogás y luego generar energía y vender la energía. ¿Ok? Entonces, es un poquito difícil de asimilarlo, pero ahí está. Ejemplos de sistemas anaerobios, hay muchos. Los biodigestores rurales, los biodigestores que se ponen en el campo, de los cuales hay evidencia de que existen desde hace 3000 años en el Asia. ¿Sí? Las lagunas anaerobias, cubiertas o sin cubrirse. Las fosas sépticas, aunque la fosa séptica en realidad es una forma de tratamiento primario. Los famosos tanques Inhofe, que no son más que una mejora de las fosas sépticas. Los digestores convencionales de lodos que tenemos en las plantas de lodos activados. Los filtros anaerobios y el reactor USB. El reactor EGSB es una mejora hidráulica del USB, pero este reactor es el reactor más eficiente con que contamos hoy en día en el mundo, reactor anaerobio. Es un reactor, vamos a verlo rápidamente, es el equivalente al sistema de lodos activados en los sistemas aerobios. ¿Okay? Hacemos lo mismo en una laguna anaerobia que en un reactor USB, pero yo puedo requerir una laguna anaerobia de 10 hectáreas y eso lo hago lo mismo en un reactor USB de 100 metros cúbicos, tanquecito. ¿Okay? Bueno.
Lagunas anaerobias, especialmente usadas para aguas residuales industriales, con alta carga orgánica, con mucha concentración de materia orgánica. Estoy hablando de un ingenio azucarero, una fábrica de extracción de aceite de palma, estoy hablando, en fin, cualquier industria, un matadero. Entonces, simplemente hago una excavación en el suelo. Ya les decía, esto no es un medio para contener los bichos. Los que limpian el agua son los bichos, no es la laguna. Entonces, hago una excavación en el suelo, introduzco el agua residual en una esquina y la saco en la esquina opuesta. Y con solo pasar el agua a través de esa laguna, yo puedo remover la materia orgánica en un 50%. ¿A qué costo? Cero. Sí es un pecado muy grave tener lagunas anaerobias descubiertas a la atmósfera. Porque como les decía, en el paso del agua a través de la laguna, libero biogás, metano y CO2, y ese metano estaría escapando a la atmósfera. Entonces, estoy disque limpiando el agua residual, pero me estoy poposeando en la atmósfera. Esto no está haciendo nada desde el punto de vista ambiental. ¿Okay? Entonces, mínimo hay que cubrirla, tengo que cubrirla. Tiempos de residencia, de permanencia del agua en una laguna, 15 a 30 días, mínimo. A veces 45 días, dependiendo de temperatura y del tipo de agua residual. Pero esos son los tiempos que debe permanecer el agua entre la entrada y la salida para poder remover cerca del 50% de contaminación. La fosa séptica, aunque la fosa séptica es una solución individual y me gusta insistir sobre este tema, la fosa séptica nació, se usó, se usa y se seguirá usando como una solución individual. ¿Qué quiero decir esto? Como una solución para una casa. No para 10 casas, ni para un condominio de 100 casas, ni nada de esas cosas. ¿Ok? ¿Qué es una fosa séptica? Es un tanque diseñado de tal manera que el agua entra y permanece dentro de la fosa de 1 a 2 días. ¿Cuánta agua residual genera una vivienda? Máximo 1 metro cúbico al día. Entonces hago una fosa de 1 metro cúbico, o de 2 metros cúbicos si quiero. ¿Qué tengo en la fosa séptica? Una conducción del agua de tal manera que en el fondo sedimento los sólidos más pesados, los heces fecales, los restos de comida, etcétera, etcétera. O sea, tengo un sedimentador primario, ¿sí? Y los sólidos más livianos flotan y saco el agua de la parte intermedia para atrapar ahí las natas, las grasas, los sólidos flotantes. Entonces la fosa séptica en realidad es una forma de tratamiento primario. ¿Sí? Como tal, lo máximo que remueve una fosa séptica entre la entrada y la salida es del orden del 35%. ¿Cuándo remueve el 35%? Cuando está limpia, cuando recién la puse en operación. Porque el agua tiene un buen tiempo de residencia y los sólidos se asientan y las natas flotan. Pero ¿qué pasa a los 8, 15 o 20 días? Que esto se va llenando de sólidos abajo y en la parte de arriba se va llenando de natas. O sea, el volumen útil de la fosa séptica todos los días es menor. Y por lo tanto, su eficiencia de remoción todos los días es menor. Empezamos en un 35% y normalmente al cabo de unos 6 meses, la fosa séptica está colmatada, llena de sólidos en el fondo y de grasas en la parte de arriba. El agua entra y ya no permanece un día dentro de la fosa, permanece minutos. Entonces el agua entra y rápidamente sale. No hay tiempo de sedimentación ni hay tiempo de flotación. Entonces, toda la porquería que entra en el agua cruda, sale en el agua. A los 6 meses una fosa séptica normalmente no tiene remoción. ¿Qué hay que hacer con eso? Llegar con un camión, sacar toda la porquería que quedó acumulada en ese tratamiento primario. Pues, acuérdense al principio que les dije que es lo que hace un tratamiento primario, separar contaminación, no remueve casi nada. ¿Ok? Entonces, llegar con un camión, vaciar esto, ¿y qué hacer con eso? Llevarlo a una planta de tratamiento de aguas residuales municipal o una planta de tratamiento especialmente diseñada para el manejo de lodos sépticos. ¿Qué hacemos en Latinoamérica en general? Los que limpian fosas sépticas vienen, sacan esto y buscan la primera caja registro que encuentran y pum, ahí lo descargan y ya. O sea, ¿qué hicimos con eso? Nada. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacer para mejorar la eficiencia de una fosa séptica a la salida? Los que diseñaron la fosa séptica hace 100 años, que esto se viene usando hace 100 años en todos los países desarrollados, encontraron que el suelo, la primera capa de tierra, la tierra negra, tierra de capote le decimos en Colombia, la tierra negra es un muy buen sistema de tratamiento secundario, donde están las raíces de las plantas, del pasto. Allí tenemos oxígeno disuelto,
tenemos microorganismos, tenemos las condiciones ideales para remover materia orgánica biodegradable. Entonces el suelo es muy buen sistema de tratamiento secundario. Por cada metro cúbico de fosa séptica necesito más o menos entre 30 y 60 metros cuadrados de área de infiltración. Entonces esto lo puedo hacer obviamente en una casa campestre, en las afueras de la ciudad, donde no tengo conexión a una red de drenaje municipal. Pero no puedo pensar en hacer una fosa séptica para 10 viviendas, porque entonces tengo que hacer una fosa séptica de 10 metros cúbicos, hasta ahí no hay problema. Pero debería de hacer un campo de absorción de 600 metros cuadrados. ¿Okay? Con el agravante de que si yo no le hago el mantenimiento adecuado a mi fosa séptica, si yo cada 6 meses no estoy vaciando eso y limpiándolo, entonces la caca que entra por aquí es la misma caca que sale por aquí. Y es la misma que viene y me tapona toda esta tubería. Y es cuando empieza a salir el agua a la superficie y empieza a apestar el sistema. Y entonces me llaman y me dicen, yo tengo una fosa séptica, pero eso apesta. Y yo les pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que la limpiaron? Y me miran y me dicen, ¿limpiaron? Y es que eso hay que limpiarlo. Hay que limpiarlas. ¿Ok? Entonces, una fosa séptica sin un campo de absorción apropiado se comporta como un simple sistema de tratamiento primario. Un campo de absorción o de infiltración, es decir, el suelo es un buen sistema de tratamiento secundario. Pero esto que es lo que me encuentro en muchos países de Latinoamérica. La gente dice, como no hay tanta tierra para hacer un campo de absorción, hagamos más bien un pozo de infiltración y lo que sale de la fosa séptica lo meten aquí a un pozo de 10, 12, 15 metros. Claro, entonces ya se imaginan ustedes. Nunca le hacemos mantenimiento a la fosa séptica y terminamos tirando al pozo de absorción aguas residuales crudas, sin tratamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Contaminando todos los mantos acuíferos. Lo vivimos en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en México, en todas partes, ¿ok? Entonces, que quede bien claro eso. Un pozo de absorción, el subsuelo, no es un adecuado sistema de tratamiento secundario. Ahí no hay oxígeno, ahí no hay microorganismos, ahí no hay nada para limpiar el agua. Entonces, lo que hacemos es tirarnos en los mantos freáticos. Por allá en 1940, más o menos, un ingeniero alemán, viendo esa deficiencia de la fosa séptica, de que su eficiencia empieza como en un 35% y al cabo de unos 6 meses la eficiencia es 0, está saturada. Entonces él dijo, pero pues qué tontería. Si la fosa séptica es un sedimentador primario, lo primero que debería de tener la fosa séptica es un fondo inclinado. ¿Para qué? Para favorecer el espesado de los sólidos. Y segundo, deberíamos de tener un par de sistemas para estar sacando lodos y natas de manera continua, todos los días. Llegan sólidos y entonces los sacamos y las natas los sacamos y ahí sí garantizamos que el tiempo de permanencia del agua dentro del sistema es de 1 día o 2 días. Entonces la fosa séptica, el tanque Inhofe mantiene una eficiencia de remoción del 35%, pero sigue siendo un tratamiento primario, es un sedimentador y una trampa de grasas. Eso es el tanque Inhofe. Este es el señor Inhofe, esta es una fotografía tomada de su patente. Eso es lo que él hizo. Dijo, pongámosle fondo inclinado, pongámosle una manera de sacar los lodos y una manera de sacar las natas. Y listo. Y la eficiencia va a permanecer constante. Pero la gente pensó que el tanque Inhofe era una planta de tratamiento. Y ya les dije, la planta de tratamiento tiene un tratamiento primario, un secundario y un sistema de manejo de lodos. El tanque Inhofe es un tratamiento primario. Entonces me encuentro por todas partes. Esto es un tanque Inhofe de 500 metros cúbicos en Costa Rica. Por supuesto, abandonado, ¿no? Ya con matas de yuca y todas esas cosas ahí arriba. Tirados. Porque ¿quién va a sacar toda esa porquería diariamente de un sedimentador primario que no tiene mecanismos para sacar fácil los lodos? Tanques Inhofe de 50, de 100 metros cúbicos. Entonces hay que entender. Un tanque Inhofe es una fosa séptica mejorada, simplemente. Requiere un tratamiento secundario. Los digestores convencionales de lodos, que son los que usamos en las plantas de lodos activados, a donde llevamos el lodo excedente de la planta de tratamiento, dejamos el lodo allí que permanezca 15 a 30 días sin aire. Entonces es un reactor anaerobio, un digestor de lodos. Entre la entrada y la salida podemos remover más o menos un 40 hasta un 45% de los sólidos volátiles, de la materia orgánica que entra en el lodo, lo podemos reducir los sólidos volátiles, evitar que ya los sólidos se descompongan más y decimos los lodos están estabilizados o están
ya listos para ser secados, para ser deshidratados. Y producimos biogás en este proceso. ¿Ok? Entonces, normalmente lo que hacemos en las plantas municipales, en las plantas grandes, es tener un digestor anaerobio de lodos y con el biogás generar energía eléctrica para abastecer el sistema de lodos activados, el sistema aerobio. Y con eso reducimos el costo de operación en las plantas municipales. Otro ejemplo de un sistema anaerobio. Los filtros anaerobios, y aquí estoy representando el filtro anaerobio de flujo ascendente, algunos lo denominan FAFA, filtro anaerobio de flujo ascendente. Es una estructura cerrada en la cual colocamos un medio de soporte, un material inerte. La idea fue tomada de los filtros percoladores que les mostré hace un ratico. ¿Sí? El agua la metemos de abajo hacia arriba, en este caso también la podríamos meter de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero lo más cómodo es esto. Entonces, las bacterias, aquí no hay aire, no hay oxígeno, las bacterias que van a crecer adheridas a estos soportes son bacterias anaerobias, ellas se van a comer la materia orgánica a medida que pasa el agua a través de este medio, liberan biogás, el biogás lo capturamos por arriba, ya saben, lo quemamos, y sacamos un efluente con una cierta buena calidad. Podemos remover fácilmente un 70% entre la entrada y la salida. Algunas personas llaman esto un RAFA. Yo les digo, la palabra RAFA no existe. En la tecnología, en la terminología de tratamiento de aguas residuales, un RAFA no existe. RAFA sería reactor anaerobio de flujo ascendente. Entonces yo les digo, esto sería un RAFA. Es un reactor anaerobio, no hay aire. Y es de flujo ascendente, ¿verdad? Ahora, hagamos este ejercicio, saquemos todo este material de soporte, pongámoslo a un lado, igual, metamos el agua y saquémosla por arriba. Sigue siendo un reactor anaerobio, ¿verdad? Y de flujo ascendente. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pues hay que diferenciarlos. Entonces, el que tiene un material inerte adentro para promover el crecimiento de microorganismos se llama un filtro anaerobio, de flujo ascendente o de flujo descendente, como se quiera. Pero esa palabrita de Rafa o chafa, decimos en México, eso no existe. Ok, bueno. La eficiencia de remoción es del orden del 70% a costo cero, pero tiene un grave defecto el filtro anaerobio. A medida que las bacterias van creciendo adheridas a este soporte, empiezan a taponarse, la película crece, crece, crece y cierra el paso del agua. Entonces no permite que el agua suba de manera uniforme a través de todo el filtro. Entonces se terminan creando ciertos canales preferenciales, lo que en inglés se llama un short circuit, o sea, un circuito corto, que lo traducimos mal al español y decimos un cortocircuito, no, un circuito corto. Entonces el agua, en lugar de subir uniformemente por todo el material, termina rompiendo los canales y saliendo por una sola zona. Entonces la eficiencia del filtro anaerobio, aunque empiece en un 70%, 75%, rápidamente, en 6 meses, en un año, la eficiencia es casi cero. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Hay que sacar todo el material de soporte, limpiarlo, quitarle toda la biopelícula, volverlo a meter y otra vez volver a arrancar el sistema. Los usamos en Colombia en la década de los 80, encontramos esos problemas operativos y dijimos, esto no va, definitivamente los filtros anaerobios. No, eso es un dolor de cabeza desde el punto de vista operativo. Estudiando este sistema, un filtro anaerobio, en Sudáfrica, unos ingenieros jóvenes, así como ustedes, estos ingenieros encontraron que cuando metían agua residual a través del filtro anaerobio, en la parte de abajo se formaban unos gránulos, unas peloticas negras. Y en ese momento estaban en ese problema. ¿Cómo lo resolvían? Sacaban todo el agua, sacaban los gránulos de acá y volvían y lo ponían en operación. Y a los días volvían y aparecían los gránulos, las partículas estas. Entonces, estando de visita en Sudáfrica, un doctor de la Universidad de Wageningen de Holanda, el doctor Gats Lettinga, joven también así como ustedes, el doctor Lettinga le plantearon ese problema a los sudafricanos y le dijeron, tenemos este problema, ¿usted qué opina, doctor Lettinga? Y es ahí donde nace el concepto del reactor USB. ¿Okay? El doctor Lettinga le dijo a la gente, hagamos un ejercicio, saquemos este material de soporte, quitémoslo, dejemos el tanque vacío, solo, y metamos agua residual, a ver qué pasa. Y empezaron a meter agua residual y, oh sorpresa, al cabo de los días empezaron a aparecer aquí los gránulos, las mismas peloticas negras. Y el doctor Lettinga se pone a estudiar estos gránulos al microscopio y encuentra que son gránulos riquísimos en bacterias anaerobias, ¿sí?
y dice, pues no necesitamos ningún medio de empaque para tener un reactor anaerobio. Con solo subir, ahí está bien. Ahora, el biogás que sale de la solución, lo podemos sacar por la parte de arriba, pero el agua que asciende trata de llevarse las bacterias anaerobias. Entonces, ¿cómo mejoramos la calidad del agua en un reactor anaerobio? Y es lo que da origen al reactor UASB. UASB son las iniciales en inglés de un reactor de flujo ascendente, o sea, no hay un UASB de flujo descendente, ni de flujo horizontal. Es de flujo ascendente, la U. Es anaerobio, no hay aire en el sistema, y tiene un manto de lodos en la parte inferior. Desarrollado en la década de los 70, perfeccionado por el doctor Lettinga y dado a conocer al mundo. El doctor Lettinga, en lugar de correr a patentar el sistema, le regaló esto al mundo. Es un genio el doctor Lettinga. ¿Okay? Yo tuve la fortuna, la bendición de conocer al doctor Lettinga personalmente. Él llegó a Colombia, fue el primer país tropical donde él vino a transferir la tecnología, fue Colombia. Y a mí me pidieron, yo estaba recién llegado de Estados Unidos, de la Universidad de la Florida, me pidieron que le sirviera como traductor a un profesor que venía de Europa a transferir una tecnología. Yo les dije, yo con mucho gusto le sirvo de traductor, pero lo primero que tengo que hacer es sentarme con el ingeniero a ver qué es lo que vamos a explicar, qué es la tecnología que vamos a transferir. Me senté 2 o 3 días en una mesa con el doctor Lettinga y él me enseñó de a dónde nació el UASB, de a dónde nacieron sus ideas, sus dificultades que tuvo, ¿sí? Entonces, me enamoré del sistema, obviamente, desde ese momento. Y llevo ya más de 38 años enseñando en toda Latinoamérica qué es el UASB y cómo funciona y por qué debemos usarlo el UASB. Este es el esquema, ojo, es solo un esquema, es una representación de un reactor UASB. El agua entra por abajo y sale por arriba. Como les digo, no hay reactores UASB de flujo descendente ni de flujo horizontal. Siempre es de abajo para arriba. En las 2/3 partes inferiores del reactor voy a promover el crecimiento de un manto de lodos. No hay nada que lo soporte ni nada. Es en la columna de agua donde yo voy a tratar de que crezcan. Y en la parte superior aparece, el gran desarrollo del doctor Lettinga, el separador de 3 fases. Un separador que tiene que separar gas de sólido y de líquido. Los ingenieros, ustedes en alguna ocasión se han aproximado a esto, pero los ingenieros químicos cada rato estamos lidiando con separar 2 fases, separar gas de sólido o sólido de líquido o líquido de líquido. Aquí estamos hablando de separar 3 fases. ¿Sí? Es una genialidad lo que hizo el doctor Lettinga. Entonces él en la parte de arriba desarrolló un sistema donde yo lo primero que hago es separar el gas por la parte interna de esta campana, ¿sí? Voy a capturar el gas, lo voy a sacar y lo voy a quemar. ¿Okay? La parte externa del separador, las bacterias anaerobias van a tratar de irse con el agua, entonces la parte externa de este separador me va a servir como un sedimentador. ¿Para qué? Para que las bacterias anaerobias sedimenten ahí y regresen a la parte baja y el agua ya salga bastante clarificada. ¿Ok? Entonces, esto es el corazón del reactor UASB. Ojo, yo estoy tratando de que aquí las bacterias se asienten y se devuelvan al reactor, pero por ahí mismo estoy pasando el agua. Es como si tuviera un sedimentador que lo quiero alimentar por donde salen los lodos. Los que ya han estado en plantas de tratamiento de cualquier tipo y han visto un sedimentador saben que yo meto el agua en este extremo, la saco allá y el lodo que se me asienta lo saco por debajo. Pero no meto el agua por debajo. Ese es un contrasentido. Pues ahí está el contrasentido del reactor UASB, que trato de sedimentar y los lodos por donde espero que regresen las bacterias, por ahí mismo estoy metiendo el agua. ¿Ok? Porque es importante que las bacterias regresen a la parte baja, porque las bacterias anaerobias se reproducen muy lentamente. Entonces, si yo dejo que se me escapen con el agua, el reactor nunca va a operar, nunca va a funcionar. Entonces, yo tengo por todos los medios que tratar de que los microorganismos se mantengan en la parte de abajo. ¿Sí? Bueno, una bacteria aerobia, rápidamente, para duplicarse, las bacterias se reproducen básicamente vía partición celular. A partir de una célula, la bacteria empieza un proceso de partición en el núcleo, en las mitocondrias, y de una bacteria salen 2 bacterias. Así es como se reproducen. Entonces, una bacteria aerobia se dobla en promedio cada 20 minutos.
Si yo tengo un buen microscopio y tengo paciencia suficiente, yo puedo ver cómo de una bacteria me salen 2. Una bacteria anaerobia se duplica en promedio cada 20 días. Se reproducen muy lentamente. Entonces, por eso no puedo permitir que se me vayan con el agua. Y esa es la clave del reactor UASB. Entonces, muchos reactores UASB ahí tirados, abandonados y no funcionan, simplemente porque esto está mal diseñado. Tiempo de residencia en un reactor UASB. En aguas ordinarias, en aguas municipales, de 4 a 8 horas máximo. En aguas industriales, 24 horas, no más de ahí. ¿Okay? Estamos hablando de horas, no de días. En una laguna anaerobia yo espero 30 días que salga el agua. Aquí espero 6 horas. ¿Ok? Se ha usado en Europa, Asia, aquí. Acabo de ver que están instalando un reactor UASB en Cochabamba, en este momento lo están construyendo. No sé, no conozco de casos concretos aquí en Bolivia, pero lo hemos usado en toda Latinoamérica. ¿Sí? Lo hemos usado en el tratamiento de aguas residuales de todo tipo. En Colombia empezamos tratando aguas de beneficio de café con el reactor UASB y terminamos tratando aguas municipales. En Cali fue la ciudad pionera en Colombia y luego siguió Bucaramanga y otras ciudades. Estos son fotografías para que se formen una idea de un reactor UASB. Este es un reactor UASB pequeño de 120 metros cúbicos en Guatemala para tratar 4 litros por segundo, más o menos. 4 litros por segundo son las aguas residuales generadas por unos 2.000 personas, 2.000 habitantes. Este es otro reactor UASB, este ya sí más grande, de unos 3.600 metros cúbicos, para tratar 120 litros por segundo. Y este otro reactor de 7.200 metros cúbicos para tratar las aguas, 250 litros por segundo. Entonces, son ejemplos de reactores UASB. ¿Qué limitaciones tiene el reactor? Es necesario conocer los fundamentos de los procesos anaerobios y poder contar con asistencia técnica apropiada en microbiología, en hidráulica, en procesos bioquímicos. Entender que eso no es una caja negra. Eso no es simplemente un tanque que yo hago en concreto, meto el agua por abajo y la saco por arriba. No. ¿Ok? Por eso los grandes fracasos con los reactores anaerobios en Latinoamérica. Porque no se sientan los consultores o los ingenieros que quieren abordar estos temas, no se sientan a estudiar, a saber bien de qué se trata un reactor UASB. Su arranque es algo lento, especialmente en tratamiento de aguas residuales industriales por falta de semillas o inóculos adecuados. ¿Sí? Como les decía, se reproducen mucho más lento las bacterias anaerobias que las bacterias aerobias. El ambiente dentro del reactor es muy corrosivo, entonces hay que cuidar bien los materiales, hay que recubrir muy bien el concreto, si no, se lo come. ¿Okay? Es corrosivo. Puede generar olores molestos, especialmente si hay acidificación del reactor. Si el reactor se desbalancea bioquímicamente, aparecen problemas de olores. Esto es un esquema simple de la digestión anaerobia, de lo que sucede desde el momento en que entra la comida, en que entra la materia orgánica biodegradable y hasta que sale el metano y CO2 del sistema. No voy a entrar a profundizar en esto, simplemente contarles que hay una gran cantidad de bacterias que intervienen en el proceso. O sea, no es tan simple como que una bacteria va y se come una molécula de glucosa y posea metano. No, no. Esa glucosa hay que partirla y generar una serie de compuestos intermedios. Cuando no hay un equilibrio adecuado entre todos estos grupos de microorganismos, se acumulan dentro del reactor lo que llamamos ácidos grasos volátiles y empieza a haber problemas de olores. Entonces, por eso hay que entender bien cuál es la bioquímica de lo que pasa ahí, qué es lo que está sucediendo. Estas son microfotografías de bacterias anaerobias, hay una gran cantidad de microorganismos involucrados. Este es el aspecto típico de un lodo anaerobio de buena calidad. Su color es negro, su aspecto granular, peloticas, no floculento como el de los lodos activados, no en forma de flocks, ¿sí? Sino en forma de gránulos. Ese es el aspecto de un lodo anaerobio. Ventajas del reactor: no consume energía en su operación, al contrario, genera energía en forma de biogás. Tiene una baja producción de lodos, los cuales ya están digeridos o estabilizados dada su alta edad, o sea, los puedo deshidratar de una vez, los saco del reactor y los deshidrato. Los lodos excedentes están concentrados del 3 al 10%, suficiente para ser deshidratados. Requiere una muy baja inversión inicial, ya que son sistemas muy compactos que soportan muy alta carga orgánica.
O sea, yo podría reemplazar una laguna anaerobia de 10 hectáreas por un reactor USB de tal vez de 500 metros cúbicos. ¿Sí? Requiere una baja inversión inicial, dado su volumen reducido. Tiene mínimos costos de operación y mantenimiento. No tiene partes móviles, es prácticamente libre de mantenimiento, lo cual también puede ser una gran desventaja. El reactor USB no tiene nada que vibre, nada que haga ruido, nada que se mueva. El agua entra y sale silenciosa y la materia orgánica se convierte en biogás. Entonces, ¿qué sucede? Tendemos a dejarlos solos. Creemos que no necesitan operación y mantenimiento, y sí lo necesitan. Entonces, me encuentro en Latinoamérica con operadores de plantas de tratamiento que saben qué es lo que es la planta de tratamiento. Han estudiado para esto. Pero me encuentro en Latinoamérica también países donde no hay una sola escuela que capacite operadores de plantas de tratamiento. Esa carrera no existe en algunos países. No sé si en Bolivia exista o no. Ok. Entonces lo que hacemos es que le damos la operación de la planta a un policía con una escopeta. Y cuando yo voy a la planta de tratamiento y le pregunto al policía, oiga, señor, cuénteme, ¿esa bomba por qué está prendida? Y me dice, yo no sé. Aquí me dijeron que la prendiera a las 3 de la tarde y la apagara a las 5. Entonces, estos son los operadores que dejamos y las plantas terminan descontroladas por completo. Y después decimos, es que eso no funciona o es que eso huele mal. Pero es esto, es un tema de falta de operación de las plantas de tratamiento. Así sea una simple fosa séptica y un campo de absorción, hay que operarlo. Ya les dije, si no se opera, tenemos problemas. Entonces, vamos a comparar un sistema aerobio, un sistema de lodos activados, para tratar las aguas residuales de una población equivalente de unos 100.000 habitantes. La carga orgánica que entra a esa planta, a ese reactor, unas 10 toneladas de DQO por día. El reactor aerobio seguramente me remueve el 90% de contaminación. ¿Sí? Muy buena calidad de agua tratada. Pero me genera más o menos el 50% de lodos. De lo que entra, de las 10 toneladas de materia orgánica que entran al sistema, 5 toneladas salen en forma de lodos. Y para hacer este proceso, consumo energía del orden de $750.000 al año para una población de 100.000 habitantes. Yo puedo hacer lo mismo en un reactor anaerobio, en un reactor USB, la misma cantidad de agua, de pronto no saque la misma calidad de agua tratada, un poco menos eficiente el sistema, pero al hacer esto, genero la quinta décima parte de lodos, genero mucho menos lodos y genero energía, genero el equivalente energético de unos $400.000 al año. Entonces, yo puedo decidir qué hacer si pongo un reactor aerobio y me gasto toda la plata mía y de mis contribuyentes y de toda mi gente, o más bien una solución más inteligente, pues pongo un reactor anaerobio y limpio el agua generando energía. Por obvias razones, yo llevo, como les digo, muchísimos años enseñándole a la gente esto y explicándole las diferencias entre uno y otro sistema. Este es un esquema de una planta convencional de lodos activados, como la que acabamos de construir en México hace 2 o 3 años, la planta más grande del mundo que se ha construido de una sola vez, una planta para 35 metros cúbicos por segundo, 35.000 litros por segundo de agua residual, y es una planta basada en lodos activados. Tiene su tratamiento primario, un sedimentador primario, reactor, recirculación de lodos, los lodos del sedimentador secundario pasan por un espesador, los lodos del sedimentador primario se mezclan con los del sedimentador secundario, van a un digestor de lodos y se deshidratan los lodos y salen los lodos secos. El agua sale de muy buena calidad, menos de 30 de DBO, menos de 30 de sólidos en suspensión, pero para hacer esto tenemos un altísimo consumo de energía, no alto, altísimo consumo de energía. Yo puedo hacer eso o puedo hacer algo diferente. Puedo hacer un tratamiento primario y llevar el agua residual a un reactor USB. No a cualquier reactor, a un reactor USB estoy hablando. Y dentro del reactor voy a hacer etapas de sedimentación primaria, de digestión y espesado de lodos y de remoción de materia orgánica. Los lodos los puedo sacar directos del reactor a deshidratación, a secado, y el agua, como no sale con tan buena calidad, simplemente le hago un post-tratamiento, le doy un pulimento adicional. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el agua ya salga cumpliendo con 30-30, con buena calidad. Y
obviamente, lo más atractivo de esto es que estoy generando energía. Y la planta de tratamiento puede ser completamente autosuficiente desde el punto de vista de energía. No necesite gastar 1 kilovatio en mi planta de energía. Entonces yo decido qué hacer. Un montón de estructuras, de tuberías, de equipos, etcétera, etcétera, para sacar un agua de buena calidad y una gran cantidad de lodos, o más bien un sistema más simple, ¿sí?, para sacar menos cantidad de lodos y generar energía. Preguntas. ¿Está claro? Básicamente, esto es lo que quería compartirles. Estas son fotografías de plantas que hemos hecho así, sistemas combinados, sistemas anaerobios, aerobios. Este es un sistema de un reactor USB y un filtro percolador para 3 litros por segundo, para una población de 1.500 habitantes. Esto es una planta combinada, un reactor anaerobio y un sistema de lodos activados para 8 litros por segundo. Esto lo hicimos en Procter & Gamble, una fábrica que instaló en Irapuato, Guanajuato, allá en México. La primera planta de tratamiento en el mundo de cero descarga que tuvo Procter & Gamble la hizo allá en Irapuato y nosotros hicimos esta planta de tratamiento para ellos. Obviamente el agua tratada de acá se le da un tratamiento terciario, se remueven nutrientes, se remueven compuestos recalcitrantes y toda el agua tratada se regresa a la fábrica. De tal manera que la fábrica tiene cero descarga, no tiene ningún punto de descarga la fábrica. Primera fábrica de Procter en el mundo con estas características. Esta es una plantica de USB y lodos activados para 8 litros por segundo, para unos 4.000 habitantes. Aquí pueden ver el quemador de biogás. A veces funciona, a veces no. Se me pegó. Esta es otra planta para 20 litros por segundo, un reactor USB y un sistema de lodos activados con el sedimentador secundario ahí a un costado. Esto es un reactor USB y un filtro percolador en una planta municipal que hemos hecho en un municipio de Ocampo, en Guanajuato, para 22 litros por segundo. ¿Sí? Está igual para 22 litros por segundo en otro municipio allá en México. Este es el quemador de biogás. Ojo, cuando les hablen de una planta anaerobia, lo primero que deben de preguntarse es: mostrame el quemador de biogás. Y debe haber una llama permanente prendida. Si no hay gas, hay un problema. Pero este es el mejor indicador de que tenemos un reactor anaerobio funcionando bien, la llama de biogás. Este es un tratamiento bien simpático, me gusta mucho. Este es un reactor USB y un sistema de humedales para un municipio. Para 30 litros por segundo, el costo de tratamiento aquí es mínimo, es el costo de bombear el agua para que suba por el reactor anaerobio, sale del USB y va por los humedales, y el agua que sale de aquí cumple con 30-30, a costo mínimo de tratamiento. Pero obviamente requiere tierra, requiere algo de tierra. ¿Sí? Este es otro sistema combinado, USB y lodos activados para 120 litros por segundo. Esta es una planta para 500 litros por segundo en el municipio de Tapachula, en Chiapas. Esta es una plantica pequeña para una fábrica de guacamole en Michoacán, en México, para 1.2 toneladas de materia orgánica por día. Una planta que hicimos para la Kellogg en Guatemala, cuando tenía fábrica en Centroamérica, para 3.4 toneladas de materia orgánica por día. USB y filtro percolador para un matadero en Nicaragua, un matadero que sacrifica 900 reses por día. USB aquí, filtro percolador, quemador de biogás. Y aquí ya casi termino. Yo sé que están cansados, pero ya casi termino. 3 factores claves para poder tener éxito en una planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos que tener un buen diseño, una buena construcción y una buena operación. Uno de los 3 que falle y tenemos un dolor de cabeza. Diseño, construcción. Al hablar de construcción me refiero a construcción y equipamiento, obviamente, ¿no? Y una operación adecuada. No hay planta de tratamiento que no requiera operación, les insisto, ¿ok? Y hay que luchar porque formemos operadores de plantas de tratamiento, gente que estudie, que se prepare y sepa qué es eso. Pero yo puedo tener un diseño deficiente, una buena construcción y un buen operador corrige los problemitas que haya en el diseño. Puede ser. ¿Okay? O puedo tener un diseño excelente, una construcción excelente y pongo a operar a un policía con una escopeta y eso es un dolor de cabeza. ¿Okay?
En resumen, sacar agua limpia a partir de agua sucia es algo muy sencillo, créanme. El agua residual municipal, piénsenlo y llévenselo aquí. El agua municipal, las aguas negras, por concentradas que estén, son 99.8% agua. El agua residual tiene máximo 2.000 miligramos por litro de sólidos. O sea, 2 gramos por litro. Un litro de agua pesa 1.000 gramos. Entonces en 1.000 gramos tenemos 2 gramos de sólidos. 99.8% es agua. Entonces sacar agua limpia de algo que es agua prácticamente es sencillo. No es tan complicado. Hacerlo de una manera económica, sustentable, eso sí requiere de un poquito más de ingenio, de raciocinio, de inteligencia. Entonces, la diferencia entre un proceso realmente exitoso de tratamiento de aguas residuales y de un verdadero dolor de cabeza radica en nuestra capacidad de entender nuestras limitaciones, de prepararnos, de estudiar, de asesorarnos de alguien que realmente conozca del tema y que no sea un simple comerciante. Me enseñó un maestro cuando estaba estudiando ingeniería química, me dijo, Juan Manuel, el día que necesites una bomba para bombear un líquido cualquiera, no busques un vendedor de bombas, busca a alguien que sepa de bombas. Porque es que el vendedor de bombas te va a vender la bomba que tiene más problema en su empresa, que tiene más días de inventario en almacén, la que no ha podido vender, esa es la que te va a tratar de vender. El que sepa de bombas te va a enseñar qué bomba necesitas y por qué la necesitas. Entonces, buscar a alguien que sepa del tema, no a un vendedor. ¿Okay? Recordar que se trata de ecosistemas complejos con seres vivos y no de simples estructuras de tanques. Una planta de tratamiento, yo llego muchas veces y me dicen, ingeniero, aquí está mi planta de tratamiento. Y me muestran un montón de tanques, tubos y bombas. Y sí, pues ahí yo veo la infraestructura necesaria para una planta de tratamiento, pero eso no es la planta de tratamiento. La planta de tratamiento son los microorganismos. Yo quiero ver los lodos, yo quiero ver cómo están trabajando. ¿Okay? Aprender a cuidarnos de los abundantes piratas que hay en nuestros países. Piratas es una palabra que usamos en Colombia para esta gente que tiene un parche en el ojo, que eso hacen maravillas, ¿sí? De aquellos famosos vendedores de tecnología o de copias de planos, muy común en nuestros países. Alguien ve algo, lo dibuja, lo copia, lo mide y va y vende eso. ¿Ve? Allá funcionó esto, yo te vendo esta planta de tratamiento, ¿no? Entonces, cuidarnos de eso. Decía mi maestro, esto fue en la Universidad de la Florida, un albañil bien entrenado sin duda puede hacer tanques de concreto. ¿Sí? Un buen maestro de albañilería, con toda seguridad que hace tanques en concreto. Pero solo un grupo de buenos ingenieros con conocimientos y experiencia podrá hacer una verdadera planta de tratamiento de aguas residuales. La planta de tratamiento de aguas residuales es una de las obras en las cuales se requieren más disciplinas, más que en un puente, más que en una vialidad, más que en una escuela. Aquí necesitamos ingenieros de procesos, ingenieros bioquímicos, ingenieros hidráulicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, arquitectos. Es complejo. No es cualquiera el que hace una planta de tratamiento de aguas residuales. Aprender a centrar todos nuestros proyectos en la educación. Yo soy un convencido de que realmente es la educación la que puede cambiar nuestras sociedades, nuestros países, y por eso todos los días hago lo que estoy haciendo hoy aquí con todos ustedes, tratar de enseñarles algo de lo que yo he aprendido, gracias a Dios. Entonces, parte de mi tiempo, buena parte de mi tiempo la dedico a esto, a enseñarles la educación, educación, educación. ¿Sí? Yo por eso quiero, para cerrar, agradecerles a ustedes la paciencia que han tenido, el tiempo que han querido estar aquí. Espero que les haya servido definitivamente, insisto. Creo que es a través de la educación como se pueden lograr grandes cambios en nuestros países. Entonces, básicamente eso es, ahí cierro. Hemos estado nosotros como Sicolmex operando en México, Centroamérica y Colombia, pero orgullosamente se los digo, venimos a operar a Bolivia. Vamos a estar por aquí con ustedes, ¿okay? A partir de ahora. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Si hay preguntas, con todo gusto. No sé. ¿Qué sistema utilizaría usted en el caso de la altura? Usted sabe, Bolivia tiene altiplano, en el tema altiplano, donde tenemos menor cantidad de oxígeno y bajas temperaturas. Sí, es una pregunta interesante.
Aunque la temperatura ambiente baje en algunas zonas, no estoy hablando de zonas muy al norte o muy al sur del planeta, pero aunque baje la temperatura ambiente a 8, 10, 12 grados centígrados, la temperatura del agua residual normalmente es mucho más caliente que eso. ¿Por qué? Pues porque nuestras aguas residuales las descargamos a temperaturas altas, entonces normalmente no tenemos problema, hemos instalado plantas en altura, 3.000, 4.000 metros, donde la temperatura del agua residual no baje de alrededor de 15 grados centígrados. ¿Sí? Entonces se puede operar, se puede instalar ahí un sistema biológico cualquiera. Todos los sistemas biológicos son sensibles a la temperatura, igual que nosotros los seres humanos tenemos una temperatura de confort ideal. Si es muy fría, nos dormimos, ¿sí? Nos quedamos así todos perezosos. Y si es muy caliente, nos sofocamos y tampoco trabajamos y no hacemos nada. Entonces hay una temperatura, un rango de temperatura ideal. Eso es válido para los sistemas aerobios y para los sistemas anaerobios. ¿Ok? Entonces, pero esa consideración, si la temperatura del agua no baja de esos valores, es allá que tenemos que poner. ¿Qué han hecho en algunos países donde baja por debajo de 10, 12 grados centígrados la temperatura del agua cruda? Se utiliza el biogás para precalentar el agua a la entrada del reactor, para subir un poco la temperatura y lograr un rango de temperatura. Exacto. Así es. Exacto. Con el mismo biogás. Bueno, ¿alguien más? Buenas noches, ingeniero, y gracias por su presentación. Quería preguntarle, van dos preguntas aquí al ingeniero Valdivieso, a usted, ingeniero. Uno es, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, la laguna de oxidación que ya he visitado, ¿qué tipo de reactor USB necesitaría? ¿No? Conociendo el caudal que más o menos maneja el ingeniero Valdivieso. Le escuché qué tipo de reactor USB. ¿O es el volumen del reactor más bien lo que me está diciendo? Sí, sí. El reactor, yo propondría un reactor USB, sin lugar a dudas, en lugar de toda esa extensión de lagunas anaerobias que se tienen. Sí, se tendría una mayor eficiencia en remoción de materia orgánica, se tendría un área más pequeña para captar el biogás, aprovecharía el biogás para poner un sistema de cogeneración eléctrica y con eso airear lo que fuese a airear como sistema de post-tratamiento. Para acá, para Santa Cruz, yo pienso, ¿cuál es la temperatura mínima en invierno aquí, en mi ambiente, más o menos? ¿Qué podemos llegar? ¿4 o 6 grados centígrados? No. 9. Con un tiempo de residencia hidráulica de unas 8 horas sería suficiente. 8 horas que permanezca el agua entre la entrada y la salida. Entonces es fácil hacer el cálculo, 1.000 litros por segundo, son 3.6 metros cúbicos por segundo por 60, perdón, 3.6 metros cúbicos por hora. He perdido. Bueno, hacer el cálculo con el flujo que tenemos de los 1.000 litros por segundo y en 8 horas le daría el volumen del reactor. Pero va a encontrar que es una cosa supremamente reducido comparado con las hectáreas que tenemos de lagunas anaerobias. ¿Sí? Buenas noches, muy agradecido por importante exposición. En un reactor USB se percata uno del mal funcionamiento, dice, porque tiene malos olores. ¿Cuáles serían los problemas más comunes en ese sistema para que se pueden generar en ese tipo de planta? Hay varias razones. La primera que me he encontrado en Latinoamérica es un mal diseño. La gente se dedicó a copiar planos mal copiados, sin ningún análisis, y ya quieren que funcione. Entonces lo primero es eso. Reactores bien diseñados USB, algunas veces empiezan a oler mal porque no los están operando, no se operan adecuadamente. No se les hace la purga de lodos que se requiere, el reactor hay que purgarle lodos diariamente. Una vez que uno alcanza el manto de lodos de diseño, el manto de lodos deseado, tiene que empezar a purgar el lodo todos los días. Todos los días estoy produciendo lodos, todos los días tengo que sacar lodos. Entonces no hacen las purgas de lodos, a veces llegan cargas de aguas residuales industriales con tóxicos o con pHs ácidos y se mezclan con las aguas municipales, con las aguas ordinarias, desbalancean el sistema. Entonces hay varias causas, pero la que más he encontrado es un error en diseño, un plano mal copiado. Y eso es lo que hacen.
Ya, gracias. Buenas noches, ingeniero. Agradecido por su posición. En Santa Cruz hay una tendencia que se ha dado de las urbanizaciones cerradas y veo que está muy enamorado del sistema USB. ¿Ese usted recomienda? Y la otra pregunta, para las poblaciones rurales, ¿recomendable o qué otro sistema usted, aparte de las lagunas, recomendaría? Sí, en urbanizaciones cerradas no hay ningún problema en poner un sistema combinado, o sea, no solo el reactor anaerobio, porque él tiene cierto límite en la cantidad de materia orgánica que puedo remover. Entonces, yo no saco el agua de un reactor USB y lo voy a descargar ya a un cuerpo receptor. Lo saco del reactor USB y lo paso por un sistema de post-tratamiento aerobio. En urbanizaciones cerradas ponemos, en México, Centroamérica, en Colombia es lo que hemos hecho, ponemos un reactor USB seguido de lodos activados en caso de urbanizaciones. No hay ningún problema de olores, se lo garantizo y lo puedo mostrar, le puedo enseñar sistemas. No hay ningún problema de olores, vuelvo y le digo, si está bien diseñado, bien construido y si está bien operado el sistema. En comunidades rurales donde hay menos recursos para operar un sistema de post-tratamiento aerobio, yo recomiendo es un reactor USB y si hay terrenos baldíos o lo que sea, puede ser una simple laguna facultativa, ¿sí? Como post-tratamiento. O un filtro percolador. El filtro percolador es este donde yo saco el agua del reactor USB por la parte de arriba y pues la dejo caer en una estructura donde mi costo de aireación es cero. Entonces pongo USB, filtro percolador y un sedimentador final. Entonces consumo de energía es muy bajito. Entonces puede ser eso, puede ser reactor USB y humedales, un humedal. Un humedal es mucho más eficiente que una laguna facultativa. Más eficiente, el humedal, las raíces de las plantas. Entonces puede ser cualquiera de esas tecnologías, ¿sí? Obviamente antes del reactor anaerobio, repito, un sistema de tratamiento primario. ¿Sí? Otra pregunta, sobre el tratamiento y el manipuleo de lodos activados, los cuidados y su uso o su beneficio posterior. En un sistema 100% aerobio, un sistema de lodos activados, es necesario saber cuál es la concentración de oxígeno disuelto en el tanque de aireación. Yo tengo que medir qué concentración de oxígeno tengo disuelto para que los microorganismos estén operando en condiciones favorables. Tengo que saber cuál es el inventario de lodos en el tanque de aireación. No puedo dejar que haya un inventario de lodos, una cantidad de bichos muy alta, más allá de la cantidad de diseño, porque entonces se me acaban todo el oxígeno disuelto. Recordemos esto, el oxígeno al tanque de aireación entra a través de unos sopladores de aire. Los sopladores de aire tienen una capacidad fija de suministrar oxígeno al tanque. Es un elemento mecánico que está rotando. No suministra sino ciertos kilos de oxígeno por hora. Entonces, si yo dejo que la biomasa dentro de mi tanque de aireación crezca y crezca y crezca, porque si tengo más bichos, el agua va a salir más limpia, llega el momento en que hay tantos bichos en el tanque que simplemente me acaban el oxígeno disuelto del tanque. Y sucede lo que pasa en muchas plantas de lodos activados, que a pesar de tener un soplador prendido 24 horas al día, gastando energía, uno llega y el sistema apesta. Está anaerobio. Simplemente no hay oxígeno disuelto en el tanque de aireación. ¿Por qué? Porque nunca le han sacado los lodos. ¿Okay? Entonces requiere un poquito más cuidado que un reactor USB o que un filtro percolador. El sistema de lodos activados requiere de una persona bien capacitada. Más preguntas. Bueno, querido ingeniero, creo que ya colmó por demás las expectativas de ese auditorio. Le agradecemos mucho su presencia y a cada uno de ustedes y esperamos volver a tener este tipo de visita tan agradable y con mucho conocimiento. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes.